Y hoy el título del sermón es Un nuevo pueblo, también pudiéramos ponerle un nuevo templo. Y quiero hacer esta introducción de la fundación de la iglesia en Éfeso, que Pablo hizo en el tercer viaje misionero. Y aquí en este recuadro ustedes pueden ver como un resumen de lo que pasó al comienzo, cómo comenzó esa iglesia en Éfeso. Hechos 19 nos dice, más o menos era el año 55, algunos piensan año 53, 56, digamos año 55 de nuestra época, de nuestra era. ¿Y cómo comenzó todo? Pablo viajando a Éfeso se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista que no sabían del Espíritu Santo, que no sabían con claridad del Mesías, y Pablo les explica y ellos reciben el Espíritu Santo. Y luego Pablo comienza a reunirse en la sinagoga que estaba en Éfeso, pero la gente en la sinagoga fueron muy duros, muy difíciles, muy complejos. Y Pablo entonces comenzó una reunión con gentiles, especialmente en una escuela llamada la escuela de Tirano. Y Dios hizo sanidades, milagros con el apóstol Pablo, expulsión de demonios, y unos judíos también quisieron hacer lo mismo que Pablo hacía y dijeron que saliera un demonio en el nombre de Jesús, el que Pablo predicaba. Y el demonio les dijo, yo conozco a Pablo, pero a ustedes quiénes son. Y salieron golpeados y perseguidos por estos demonios, estos judíos. El asunto es que muchos creyeron, y este capítulo de Hechos 19 nos dice que mucha gente quemó sus libros de magia y de hechicería, y era una cantidad increíble de dinero el valor de todos estos libros, lo cual nos quiere decir de las prácticas de la gente en aquellos días, lo que ellos creían, sus ideas equivocadas, sus esperanzas equivocadas, pero tenían una espiritualidad pero equivocada, y todos ellos se convirtieron al Señor Jesucristo. Y luego nos habla de un hombre llamado Demetrio que comenzó a sentir la presión de lo que estaba sucediendo. Estaba pasando algo increíble, y es que la gente estaba entendiendo que toda esta veneración a esta diosa Diana en el templo de Diana no era apropiada, y que esos templos estaban allí no estaba Dios, no estaba morando Dios. Y Demetrio acusó a Pablo de querer acabar con el negocio que él tenía y de querer disminuir la importancia de esta diosa Diana. Y Demetrio y todos los que hacían estas estatuillas y que vivían de este negocio de vender estatuas y de vender cosas a la gente, pues alborotaron a todos los gentiles allí en Éfeso y los reunieron en un teatro. Allí una gran multitud que muchos ni siquiera sabían para qué estaban reunidos, y toda esta multitud trajo a los compañeros de Pablo, los estaban golpeando, maltratando. Y cuando supieron que estos compañeros de Pablo, igual que Pablo, eran judíos, estuvieron gritando durante más de 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Y ese versículo 34 de Hechos 19 nos muestra algo muy importante. Nos muestra que había una rivalidad, que había una actitud del mundo gentil hacia los judíos. Había una rivalidad entre los judíos y los gentiles y los judíos, por quién sería más grande, cuál era de los dioses más importantes. Y los gentiles aquí quieren mostrarle a los judíos que Diana, esta gran diosa, y el templo de Diana era más importante que el templo que estaba en Jerusalén, y que la diosa Diana era más grande que el Dios de los judíos. Y por eso esta expresión, este grito de más de 2 horas, ¿se imaginan 2 horas ellos allí gritando: grande es Diana de los Efesios? Esa adoración a Diana era una adoración de siglos. Esta divinidad pagana
tenía una tradición de siglos, había nacido muchos siglos, 600 años, 700 años atrás, con otros nombres en este lugar, y se adoraba a esta diosa de distintos nombres y distintas creencias sobre ella, pero fundamental era una diosa de la fecundidad, de la provisión, y todo el mundo la adoraba porque era la diosa que proveía, pero que también quitaba la vida, y proveía la vida, daba, pero también podía quitar la vida. Así que había una gran adoración en este templo, y la gente creía que su Dios era mejor que el Dios de los judíos. Estos adoradores de Diana, cuya estatua pensaban que había descendido de Júpiter directamente a este templo. Y en la siguiente imagen vemos que este templo fue una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde el siglo octavo antes de Cristo, allí habían, en este mismo sector, habían lugares de adoración a estos dioses paganos, y este templo había sido construido como 400, 500 años antes de Cristo, y ya había tenido un tiempo en que había sido destruido por un hombre que se llamaba Eróstrato. En el año 356 antes de Cristo, este hombre le prendió fuego, y la tradición dice que el mismo día en que fue consumido este templo por el fuego, ese día nació el gran hombre Alejandro Magno. Ese mismo día nació Alejandro Magno, pero lo habían vuelto a reconstruir, lo habían vuelto a construir a este templo, y todavía era hermoso en el tiempo en que Pablo estaba allí en Éfeso, y había esta inmensa estatua de la diosa Diana o Artemisa allá adentro. Imagínense adentro, al final de este templo, en la parte más profunda del templo, estaba una imagen enorme, altísima, de esta divinidad que era adorada en toda Asia. Y con esto en mente, esta mentalidad gentil, esta rivalidad de los gentiles que sentían que sus dioses eran mejores que los dioses judíos, como ellos lo expresaban, pues con esta rivalidad y esta mentalidad de los efesios, Pablo escribe años más tarde, en el año 60, su carta a los hermanos que han creído, que se han convertido, a la iglesia en Éfeso. En el año más o menos 60, Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Y este pasaje que vamos a leer, muy corto pero muy profundo, habla Pablo de lo que éramos antes, de lo que los efesios eran antes de haber venido a Jesucristo, lo que Cristo hizo por ellos y lo que ahora eran en Él. Y vamos a leer entonces ahora sí Efesios 2 del 11 al 12, para ver el primer punto, cómo Pablo presenta su primer punto. Dice Efesios 2, por tanto, acuérdense, y Pablo les dice, acuérdense antes de creer en Cristo, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, que ahora son cristianos, que ahora han creído, pero que antes eran gentiles en cuanto a la carne, los judíos los llamaban incircuncisos. Había también esta actitud de los judíos de decirlos, estas personas, estos gentiles están fuera del pacto que Dios hizo con Abraham, y que no eran circuncisos, los llamaban incircuncisos por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ciertamente, Pablo dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, sin Mesías, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, ni siquiera sabían que habían pactos, no tenían ninguna idea, y tampoco querían saber, porque ellos querían
estar en su religión y en sus prácticas y en sus libros y en su magia, en sus hechicerías, en lo que ellos vivían, en la locura de su idolatría. Y Pablo les dice, ustedes vivían en esa condición en el pasado, alejados, ustedes no eran parte del propósito de Dios, estaban alejados, estaban fuera de los planes de Dios, digámoslo así, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y por lo tanto no tenían esperanza y no tenían Dios en el mundo. Pablo les dice con claridad que todas sus ideas de las divinidades en realidad eran huecas y que no tenían ningún valor y que no tenían en realidad ningún Dios. Y ellos lo han llegado a comprender y han cambiado su mentalidad y ellos ya han aceptado que tal idea de la diosa Diana y de este magnífico templo no tenía realmente ningún valor, que eran ideas ciertamente huecas, sin asidero en la verdad. Y ellos lo han aceptado y Pablo les quiere recordar esa circunstancia, cómo estaban antes. Y lo podemos relacionar con nosotros, cómo estábamos antes de creer en Cristo y de entender los planes de Dios y aceptar sus planes con nosotros. Vivíamos alejados de Dios en nuestras propias ideas y prácticas, como vive el mundo hoy también. En cada generación se levantan personas sin Dios, sin esperanza, alejados de los pactos de las promesas, alejados de Dios, alejados del Mesías. Y en la segunda imagen vemos el segundo punto. En la siguiente imagen vemos otra imagen ahí de lo que era el templo. Si quieren, veámoslo. Esa imagen de lo que era ese templo de Artemisa es una imagen tomada en National Geographic. Ellos hicieron la proyección de cómo se vería este templo de Artemisa hoy. Y es impresionante, si ustedes ven, las personas son muy chiquiticas en comparación con la inmensidad de ese templo y por eso se pensaba que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y se dice que Alejandro Magno nació cuando este templo ardía en el año 356 antes de Cristo. Y la historia también dice que la construcción de ese templo tomó cerca de 120 años construyendo ese templo, 120 años. Pero como supimos ya, ese templo fue destruido completamente en el año 260 después de Cristo, o sea, en nuestra época. Finalmente vinieron los llamados godos, de los que se derivaron los ostrogodos y otros que enfrentaron al Imperio Romano. Ellos destruyeron ese templo en el siglo III, lo acabaron, quedaron unas ruinas que todavía por ahí se visitan, pero fue destruido. Y esto tiene un sentido, esto tiene un mensaje, el que Dios hubiera permitido que ese lugar fuera destruido. Y luego ahora sí vemos entonces en el punto segundo, Pablo les escribe en Efesios 2, lo que Cristo hizo por ustedes. Efesios 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Era lo que ahora ellos entendían, ellos lo habían aceptado y Pablo les está diciendo lo que Cristo hizo por ellos. Cristo los acercó a Él, al verdadero Dios, porque Él es nuestra paz. Y este tema de la paz, como Pablo aquí la presenta, nos habla de que esta enemistad que había entre los gentiles y los judíos, estos celos amargos, esta competencia por creer que el Dios de los gentiles era mejor que el Dios de los judíos, todo esto había quedado atrás y ahora ellos que creían, que habían creído en Cristo, que habían aceptado a su Salvador, Cristo era la paz que de ambos pueblos hizo uno solo.
derribando la pared intermedia de separación. Y seguramente Pablo les había explicado a los efesios de que el templo en Jerusalén tenía un diseño en el que habían ciertos patios en los que era lícito para los judíos estar, pero no para los gentiles. Y Pablo está explicando este tema de los templos y dice, miren, ustedes tenían sus templos, nosotros teníamos el templo de Dios, el del verdadero Dios, pero ese templo también tenía unas áreas donde solamente podían entrar los judíos, y esto era separado porque los judíos varones estaban en una área y luego las mujeres judías estaban en otro sector, pero luego venía el patio de los gentiles, y ese patio de los gentiles estaba separado por un muro, y ellos, los gentiles, no podían pasar de ahí. Y en Hechos 21 nos dice que a Pablo lo acusaron en alguna ocasión cuando Pablo trajo una persona de sus viajes misioneros. Ellos creían que Pablo había metido un gentil allá al lugar donde solo los judíos pueden entrar, y que Pablo había querido meterlo allí en contra de la ley, en contra de las normas, porque en ese muro habían signos de aquí no puedes pasar para todos los gentiles. A los gentiles se les decía, de aquí no puedes pasar, aquí solamente pasan los judíos y las mujeres judías, pero los gentiles estaban alejados, no podían, estaban separados. Los judíos no dejaban entrar bajo pena de muerte, y por eso a Pablo lo sentenciaron a muerte en aquella ocasión, porque creyeron que Pablo había transgredido esta ley trayendo un gentil y permitiéndolo que entrara al lugar donde era prohibido para los gentiles, y lo sentenciaron a Pablo a muerte. Y lo mismo que sucedió en Éfeso, toda Jerusalén fue alborotada, nos dice Hechos 21, cuando se enteraron que supuestamente Pablo quería entrar a alguien al lugar donde solo los judíos podían estar. Y hay un paralelo acá en cómo, así como los gentiles alborotaron a todos los gentiles en Éfeso en contra de los judíos, aquí los judíos alborotan a toda Jerusalén para sentenciar no solamente a Pablo, sino a este gentil que trajo Pablo, que querían pasar este muro para entrar a un lugar prohibido. Pero muy interesante, sabemos todos que igual que ese templo de los Efesios con el tiempo fue destruido, el templo de Jerusalén también Dios permitió con el tiempo que fuera destruido en el año 70 por los romanos. En el año 70 fue destruido. Y Pablo aquí en Efesios 2 está diciendo que Dios con la obra de Cristo había quitado ese muro desde donde los gentiles solamente podían mirar, solo desde muy lejos, las cosas que se podían hacer allí, los sacrificios, todo lo que sucedía en el lugar santo y afuera del lugar santo, en el atrio donde estaban los sacrificios. Ellos solo miraban las cosas desde lejos, pero ahora Pablo dice que con Cristo ese muro fue derribado, que ya no había muros de separación. Y es muy profundo lo que Pablo explica ahí en Efesios, y uno tiene que comprender toda esa mentalidad de ese tiempo para darse cuenta lo que los Éfesos o Efesios están entendiendo acá. Ellos están entendiendo que ya no deben tener tantos ese celos y esas amarguras y esta lucha contra los judíos, porque ellos ahora han sido aceptados por la sangre de Cristo, ya pueden pasar ese muro. Por la sangre de Cristo han sido aceptados y pueden participar
par de lo que antes era solo para un pueblo escogido. Había celos como hoy hay celos contra los judíos. En ese tiempo era igual, pero peor. Había esa rabia, esos celos contra los judíos. Y Pablo les dice, mire, en Cristo Jesús ya esa lucha, esa separación, esas rabias que hay, esas amarguras que hay entre los pueblos contra el pueblo de Dios ya no existen, porque Cristo vino a traer la paz, a hacer un solo pueblo, a hacer un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne de Cristo todas esas enemistades, todas esas rabias, todas esas amarguras, aboliendo en Cristo Jesús esas separaciones, esos celos, y aboliendo la ley de los mandamientos, de ritos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Miren otra vez cómo Pablo hace énfasis, lo dice 2 veces: Cristo nuestra paz. Cristo trajo la paz entre los hombres. No hay divisiones en el mundo antiguo, igual que hoy todavía, que persiste estas rabias, estos odios entre naciones, entre religiones, que la religión mía es mejor que la suya. Cristo es la paz entre los hombres. Hay algunos que todavía siguen insistiendo que su Dios es mejor, que sus templos son mejores, que su religión es mejor, que es superior, que su profeta es mejor. Y Pablo aquí hace siglos dijo, no, en Cristo Jesús Dios ha hecho un solo pueblo, un solo hombre, una sola nación, porque ya toda barrera en Cristo Jesús ha sido derrumbada. Los hombres levantan barreras, Cristo vino a ser un solo pueblo. Y versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar. ¿Qué hizo? Con la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella toda enemistad. En la cruz reconcilió Dios a la humanidad con el Padre y la humanidad entre sí. Ya no debiéramos tener estos odios, estas rabias, estas peleas de que yo soy mejor, de que las razas, de que una raza es mejor que la otra y que una raza es superior que la otra. Pero el ser humano es, somos, me incluyo yo también, somos seres de divisiones, de que usted es inferior que yo soy mejor que usted. Es un mensaje que está como metido en el corazón del ser humano, en la naturaleza del ser humano, siempre sentirse superior a los demás. Pero el mensaje de la cruz, dice Pablo, es un mensaje de reconciliación con Dios y entre los hombres. Matando en la cruz, sacrificando en la cruz toda enemistad. Ya no debiera haber enemistades entre los seres humanos. Y Cristo vino y anunció, póngale cuidado, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y entonces Pablo hace aquí esa declaración de que ni un templo ni el otro. Ya no se trata de templos grandísimos, ya no se trata de maravillas del mundo, de construir cosas físicas, ya no se trata de templos de piedra, ya no se trata de eso. Y Pablo va a explicarlo muy bien. Ya no se trata de hacer templos magníficos, enormes, gastando 120 años o gastando 46 años como había gastado Herodes en hacer este templo en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Ya no se trata de estas magníficas obras, ya no es
eso. Pablo dice, ya no es eso, ya no se trata de hacer magníficos templos. Pero el ser humano insiste, ¿no? El ser humano insiste en que sí, se trata de templos. Y entonces tenemos competencia de catedrales y de magníficos lugares de adoración. Pero Pablo dijo que ya no se trataba de esto. Cristo también lo dijo. Él dijo que los verdaderos adoradores adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad. Pero el ser humano sigue en esta competencia de templos. Y Dios dejó escrito que ese templo, incluso aunque era el revelado, el templo que él mismo reveló fue destruido. El templo de esta diosa pagana fue destruido. Con esto queriendo decir que ya no se trataba de estas inmensas construcciones, sino que Cristo, versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles que creían en todas estas cosas y a los judíos que también creían en sus normas y ritos y templo. Hoy todavía hay esta idea de que se va a construir un gran templo en el Medio Oriente, allá en Jerusalén. Posiblemente se haga un gran templo, pero eso no es. Eso no es, allí no está, allí no va a estar la gloria de Cristo. Allí no va a estar la gloria de Cristo. Lo siento mucho, porque las Escrituras dicen, ¿dónde está hoy la gloria de Cristo? Dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y allí en Efesios 4 nos dice un mismo espíritu, un mismo Padre, un solo Dios, un solo bautismo, un mismo espíritu. Y Dios nos dice que su espíritu hoy mora en nosotros, no en templos hechos de piedra, no en monumentos magníficos, que Dios ha hecho un nuevo pueblo, un nuevo templo donde Él mora. Y en la siguiente imagen nos damos cuenta de lo que era en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, la Shekinah, se llama así, y hacen mucho énfasis en el tema de la presencia divina en el tabernáculo y en el templo, como en el lugar santísimo Dios estaba presente. Y allí también, cuando estaba el tabernáculo, habló Moisés con Dios. Allí hablaba, allí se encontraba Moisés con Dios, allí entraba el sumo sacerdote en el lugar de la presencia divina, donde estaba el arca, allí en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y entonces, en esta tercera parte, Pablo le dice a este pueblo de los Efesios, a estos hermanos gentiles y también a los judíos, les está diciendo que ya no se trata de inmensos templos, porque versículo desde el 19 en adelante, así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, le dice a los efesios gentiles, ya ustedes no están separados, ya ustedes no están lejos, ya no hay un muro, sino que ustedes ahora son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dios los ha acercado por medio de Cristo. Y el versículo 20 dice esto que es para los efesios muy claro y para nosotros debe serlo también, que hay un nuevo templo, que ya no era el templo de Diana porque eso no tenía ningún valor, pero tampoco era el templo allí en Jerusalén porque no tiene ningún valor. Dios hizo a un lado ese templo, Dios hizo a un lado ya ese templo y ya no está obrando en ese templo en Jerusalén. Con todo respeto, ¿no? Puede que haya tradiciones y cosas y prácticas y que los judíos quieran levantar este templo, pero Dios no está trabajando en ese templo. Es increíble, Dios no está trabajando y Dios no va a estar de la misma manera como estuvo en el templo de Salomón y en el tiempo en que estaba vigente todavía la ley. Dios ya no va a estar en este templo. Si lo hacen en Jerusalén, Dios no va a estar presente allí.
porque dice que el nuevo templo somos nosotros. Ese es el nuevo templo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra fundamental que se usaba. Entiendo, en aquellos tiempos siempre había una piedra que era la que trazaba las líneas fundamentales, que mostraba que el templo iba a estar bien alineado, bien balanceado. Había una piedra fundamental sobre la cual todo el edificio se seguía en su construcción. Dice que los apóstoles y Cristo Jesús y el Dios Trino, ellos son el Dios verdadero, es la piedra fundamental, y nosotros estamos siendo edificados en ese templo. Y por eso puedo decir con toda autoridad de las Escrituras que Dios está en nosotros. Nosotros somos el nuevo templo. Nosotros somos el nuevo pueblo. Ya no hay gentiles, ya Pablo los dice bien claro, no hay gentil, ni griego, ni judíos, ya no hay esas barreras, ya no hay separaciones, hay un pueblo, un nuevo pueblo, un nuevo templo, en quien todo el edificio, dice, Cristo es el fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ese templo santo. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? La iglesia, nosotros, las personas, los creyentes, somos el templo santo de Cristo. Nosotros somos el nuevo templo. De verdad que hay mucha gente que está esperando la construcción de un templo allá en Jerusalén, pero ese templo somos nosotros, y nosotros tenemos la presencia divina, el Shekinah, esa presencia de que Dios estaba en el lugar santísimo en su templo. Dios está ahora, su presencia está en el cristiano, en el creyente. Allí está la presencia misma de Cristo, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros. Y si Dios moró en un poco de piedras, en un poco de cosas físicas, pues es más posible que Él more en nosotros. Eso era lo que Él quería, eso era lo que anunciaba ese templo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que Dios iba a morar en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y entonces lo que sabemos por esta declaración de Pablo es que, y por otras declaraciones y por el Evangelio, es que nosotros, siendo el templo de Cristo, siendo el templo de Dios, necesitamos permitir esa obra de Dios en nosotros. Y hoy confesamos, y hoy les invito a que digan: Señor, yo deseo, anhelo que tu obra, tu presencia divina esté poderosamente en mí y en toda la iglesia. Así lo pido, Señor, que tú mores en mí. Ya no moras en un templo, moras en mí. Y que, Señor, ayúdanos a entender el privilegio, el milagro, el misterio de cómo tú ya no moras en templos humanos, sino moras en mí, en cada uno de nosotros. Damos gracias por eso. Una obra tan grande, tan hermosa que tú estás haciendo. Moras en mí. Nosotros somos tu templo, el templo. Y cuando hablamos de eso, estamos diciendo de que nosotros tenemos una gran misión. Toda persona que aún no conoce a Cristo Jesús debe ver en nosotros lo sagrado, debe ver en nosotros lo santo, debe ver en nosotros a Cristo. Así como la gente iba a los templos y va a los templos, tienen cierta reverencia. No quiero decir que la gente venga a adorarnos a nosotros, ni mucho menos. No. Pero nosotros de alguna manera necesitamos representar a Cristo
y que somos templo de Él. Es una invitación entonces que las Escrituras nos dicen a que cada uno de nosotros proclamemos a Cristo que mora en nosotros, que habita en nosotros, para que otros vean que Cristo habita en nosotros. La presencia divina está en nosotros. Nosotros somos el templo de Cristo. Ya no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y nosotros debemos proclamarlo a los demás a través de nuestra vida, de nuestras palabras. Qué misión la que Dios nos ha dado, qué responsabilidad la que Dios nos ha dado. Nosotros somos templo. Y así como ese templo de Diana era tan increíble, una de las 7 maravillas del antiguo mundo, y que la gente iba admirada de ese templo, la gente debe ver en nosotros la luz de Cristo. Y así como la gente iba al templo en Jerusalén y con esa reverencia y estas cosas y estos deseos de cumplir con ritos y sacrificios, la gente debe ver en nosotros a Cristo. De alguna manera, de alguna manera, qué responsabilidad la que Dios ha puesto. Ahora, no es enteramente nuestra, Él lo hace en nosotros. Y eso es lo que hoy quiero que le pidamos a nuestro Padre. Decirle: acompáñenme en esta oración. Señor Padre nuestro, Padre celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, nosotros entendemos que somos templo, que tú nos estás edificando, que tú moras en nosotros. Ayúdanos. Y así como Moisés en su rostro reflejaba que había estado en la presencia tuya, así, Señor, que nuestra vida sea luz. Tú dijiste eso, que debemos ser luces, no que nuestro rostro tal vez resplandezca como el de Moisés, pero que nuestra vida sea una vida que ilumine a la gente, que las personas digan: algo había en esa persona, algo había en él, algo había en ella, y era una persona de fe, una persona que creyó en Jesucristo, una persona que vivió convencido, lleno de fe y de confianza, que proclamó a Cristo en su vida, que proclamó la confianza de que Cristo va a volver y que el mundo, todo el mundo sepa que nosotros teníamos esta confianza. La gente puede decir: ciertamente imperfecto como ser humano, como los templos que no eran totalmente perfectos, eran hechos de materiales de este mundo, pero que la gente te vea en nosotros, Señor. Te lo pedimos, te pido que mis hermanos alcancen a entender este tema y que ellos sean templo tuyo, un nuevo templo, un nuevo pueblo. En tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, hazlo tú en nuestra vida, hazlo tú en mí. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén.